Bienvenidos a una nueva serie de sermones en nuestra iglesia IBSS. Hoy vamos a comenzar una nueva serie con 9 historias transformadoras. Personas que tuvieron un encuentro transformador con Jesucristo porque llegaron a conocer el Evangelio. Quiero aclarar que cuando nosotros hablamos del Evangelio, por supuesto nos referimos a una serie de verdades que están escritas, que forman el cuerpo de creencia de los cristianos. Pero ojo, que no nos estamos refiriendo a una teoría filosófica ni a un dogma religioso, porque todas estas verdades que nosotros creemos que conforman el Evangelio tienen su fuente en Jesucristo, y Jesucristo es el fin de todas esas verdades, el objetivo final de todas esas verdades. Y aun cuando una persona llegue a dominar todas estas verdades, si es que eso se pudiese hacer, sin llegar a conocer a Jesucristo, es vacuo, es por gusto. El Evangelio ahí no tiene ningún objetivo, porque el objetivo fundamental del Evangelio es llegar a conocer a Jesucristo, porque solamente Jesucristo es quien hace de su verdad algo transformador en la vida del individuo. Vamos a ver 9 testimonios de personas que encontraron a Jesucristo y lo describen como algo. Así que deseamos que ese poder transformador que experimentaron esas personas y miles de millones de personas a partir de ese momento, a través de toda la historia de estos más de 20 siglos, también venga a ser realidad en tu vida. Jesucristo se cruza en el camino de las personas, en la vida de personas, y les ofrece luz en medio de su oscuridad, les ofrece ser el camino en medio de su desorientación, les ofrece ser el agua en medio de sus desiertos, les ofrece libertad en medio de su esclavitud. El primer personaje que vamos a analizar hoy es precisamente Juan, quien escribe el Evangelio donde vamos a estar tomando todas estas historias. Juan, en el momento que se cruza con Jesucristo, era un joven de 20 años, vivía en Capernaum, que era un poblado, un asentamiento poblacional en la ribera del mar de Galilea. No excedía las 1.500 personas, apenas llegaba a 1.500 habitantes. Él era pescador y junto con su hermano se dedicaba a ayudar a su padre en el negocio. En realidad el negocio no les iba tan mal. Tenían su propia barca con sus enseres. Incluso el negocio iba bastante bien porque era suficientemente rentable como para emplear a otras personas, jornaleros que empleaban durante el día para poder procesar todo el pescado que ellos capturaban durante sus jornadas. Para un joven normal de aquel poblado, Juan era un muchacho afortunado y alguien que no tuviese muchas inquietudes podía decir: bueno, lo mejor que me puede pasar es heredar el negocio de mi padre. Y a fin de cuentas, la pesca es un trabajo tan entretenido que algunas personas lo tienen como un hobby. Pero este no era el caso de Juan. Juan era un joven con muchas inquietudes intelectuales. Cuando vemos sus escritos, vemos que se preocupaba de cosas muy profundas y tenía un problemita de carácter. Bueno, él tenía un nombrete, las personas lo conocían por un apodo: Hijo del Trueno. Y en verdad lo que vemos en su historia es que Juancito se las traía. En ocasiones quería que descendiera fuego del cielo para que quemara unas cuantas personas. En otras ocasiones impidió a personas actuar libremente porque tenía un carácter. Y bueno, a mí me vale especular que este enojo, esta irritación, esta frustración que tenía Juan en su interior probablemente se debía a que era un joven con pensamiento elevado, con inquietudes reales, pero que no tenía acceso a una educación básica, porque vivía en un pueblito en el extremo oriental del Imperio Romano, donde no había opciones de poder educarse profundamente. Esto genera incomodidad. Imaginan ustedes un muchacho inteligente, capaz, que no tenga acceso a la educación. Eso genera en el interior de las personas muchas frustraciones. Él podría estarse preguntando, y lo revela después en sus escritos: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué cosa es la libertad? ¿Algún día tendremos libertad del Imperio Romano? ¿Qué cosa es la verdad? En última instancia, él podría hasta preguntarse: ¿qué diferencia existe entre mi persona y uno de estos peces que pesco? Probablemente diría: creo que Salomón, el más sabio de toda la historia del pueblo de Israel, tenía razón cuando dice ahí en Eclesiastés 9:12 que el ser humano no es muy diferente al pez. Cuando viene el día malo, queda atrapado en la red. En última instancia, él también se preguntaba: ¿cómo tener acceso a Dios? Porque si al menos
pudiese tener acceso a Dios, Él me contestaría todas las preguntas, Él me ayudaría a entender, pero yo, ¿qué tipo de opción tengo para acercarme a Dios? ¿Te sientes tú como se sentía Juan? Frustrado, desorientado, enojado. A lo mejor no eres tan joven, pero a lo mejor desde joven has cargado todas estas incógnitas existenciales que han hecho de tu vida un círculo vicioso, un callejón sin salida. Te sientes decepcionado, sin sentido y sobre todo sin solución en el horizonte. Entonces necesitas escuchar este testimonio de Juan. ¿Qué fue lo que sucedió en su vida cuando se encontró con Jesucristo? Cómo él testifica en todas sus cartas que su vida se convirtió en una fuente de gozo, de satisfacción, de sosiego, que alcanzó el sentido de la vida. Y que llegó a ser conocido entre sus contemporáneos como el Hijo del Trueno, posteriormente vino a ser conocido como el discípulo amado o el discípulo de amor, porque el amor es un tema constante en todas sus cartas. Él conoció a Jesús como el Verbo. ¿Pero qué significa esto de el Verbo? Bueno, si nosotros fuésemos a imaginarnos cuánto se ha escrito de el verbo, realmente no alcanzaríamos a decirlo en este momento. Solo para que tengan una idea, si fuésemos a estudiar los escritos de Orígenes, de Agustín o de Santo Tomás de Aquino, referente a lo que entienden que quiso decir Juan con el logos o con el verbo, tendríamos que emplear intensamente no menos de 5 años para poder entender algo de esos escritos. Así que es un tema altamente complicado, este concepto del verbo, pero a la vez es sumamente sencillo. Sobre todo cuando uno deja que el Espíritu Santo lo guíe a uno para entender esta verdad. Quiero leerles o decirles de memoria la descripción que Juan hace de Jesucristo como el Verbo en Juan capítulo 1, los versículos 1 al 18. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, porque las tinieblas nunca han prevalecido ni podrán prevalecer sobre la luz. En el mundo estaba, y vino esta luz al mundo, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino que son engendrados por el mismo Dios. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Esa es una de las formas en que Juan expresa su encuentro con Jesucristo y su conocimiento de que Él es el Verbo. ¿Qué significa esto? Cuando vamos a acercarnos a este texto, tenemos que entender que hay un gran paralelismo entre Juan 1.1 y Génesis 1. Fíjense, Génesis 1 dice, en el principio creó Dios todas las cosas por el poder de su palabra. Sí, porque dijo, sea la luz, y la luz fue. Dijo, sea la tierra, y la tierra fue. Sea el cielo y la tierra, y se hizo todo, porque por el poder de la palabra Dios hizo todas las cosas. Y bueno, por el poder del logos, por el poder del verbo, hizo todas las cosas. Así que Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios todas las cosas a través del poder de su palabra. Pero Juan 1.1 comienza diciendo, en el principio el verbo, la palabra, creó todas las cosas en compañía del Padre, en compañía de Dios. ¿No se dan cuenta que hay como una inversión en los términos? En Génesis 1.1 dice, en el principio Dios creó todas las cosas por el poder del verbo. Y ahora Juan dice, en el principio el verbo creó todas las cosas en compañía de Dios. El asunto es que entre que se escribiese Génesis 1.1 y Juan 1.1, algo terrible sucedió. El hombre pecó y perdió su acceso a Dios. Y a partir de ese momento todo se volvió un rollo, hasta que llega Jesucristo y dice, yo que fui quien creó todas las cosas, soy el verbo, yo soy el Dios invisible
hecho visible y vengo a solucionar todas las cosas. Así que cuando nosotros decimos que debes conocer a Jesucristo como el Verbo, estamos diciendo esencialmente tres cosas de las que Juan comparte aquí. Primero, que al entrar en contacto con Jesucristo, entras en contacto con el Creador de todo, incluyendo tu vida y mi vida. Eso hace que si en algún momento tú pensaste que eras un accidente, que eras casualidad y que no había propósito en tu vida, va a cambiar, porque entonces te encuentras con aquel que te dio la vida, con aquel que te crea, y entiendes que hay un plan precioso para tu vida, que tienes un objetivo, que tienes un proyecto, y el sentido de vacío y de desorientación que tienes en tu vida desaparece radicalmente en el momento que dejas que Jesucristo entre en tu vida. En segundo lugar, cuando aceptamos a Jesucristo como el Verbo, entramos en contacto con la luz de los hombres. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que si te encuentras en tinieblas, o estás un poco perdido, o estás desorientado, o te abruma la falta de visión y estás incluso diciendo dame una luz, o estás buscando luz en la oscuridad, que es increíble lo que está sucediendo en esta humanidad desde el momento en que nos separamos de Dios, entras en contacto con Jesucristo y viene la luz a tu vida y te iluminas. Este joven que tenía tremendas inquietudes llegó a ser uno de los teólogos más finos y los mayores pensadores cristianos y también no cristianos. Aún están tratando de desentrañar las profundidades de los escritos de Juan. En tercer lugar, cuando entras en contacto con Jesucristo, el Verbo, entras en contacto con el Padre Eterno. Porque nosotros que no podíamos estar en contacto con Dios, producto de nuestro pecado, al hacerse visible a través de Jesucristo, Jesucristo nos muestra el camino al Padre. Por eso Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, o sea, de restaurar su relación con Dios. Concluyendo, te sientes frustrado, te sientes desorientado, estás enojado, te sientes decepcionado, piensas que la vida no tiene sentido, que está muy lejos la solución posible y muy lejos de tu alcance. Entonces Jesucristo, el Verbo encarnado, quiere decirte esto hoy. Estoy a tu lado, quiero entrar en tu vida, quiero darte propósito, quiero darte luz, quiero restablecer tu relación con el Padre Eterno, quiero darte una nueva vida. Si tu deseo hoy es aprovechar esta oportunidad que Jesús está ahí a tu lado, yo te invito a que hagas esta oración. Inclina tu rostro y dile esto a Jesucristo: Verbo eterno, entra en mi corazón, alivia mis luchas, entra en mi mente, disipa todas mis dudas, restaura mi relación con el Padre Eterno. Amén. Si has hecho esta oración de manera honesta, deja que Jesucristo se revele en tu vida como el Verbo y encontrarás propósito, luz y restablecerás tu relación con Dios y con los que te rodean. Dios te bendiga.